gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia, la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 3. ¿Se han dado cuenta de que en ocasiones, cuando escribimos un término, se repite muchas veces? En ese momento podemos percatarnos de que necesitamos utilizar otras palabras que nos ayuden a evitar reiterar, es decir, debemos usar sustitutos léxicos y pronominales. Y por eso nuestra sesión se titula Para no repetir. Eso suena interesante, profesora, pues esto nos permite dar flexibilidad a una frase evitando repeticiones continuas. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Nuestro aprendizaje esperado es: identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica y pronominal, mientras que usar sustitutos léxicos y pronominales, nuestro propósito. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que revisamos es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En esta sesión trabajaremos con las autobiografías Paula, de Isabel Allende, autobiografía de José Saramago y Algo de mí mismo, así como la novela El libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling. Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de una novela que me gusta mucho y creo que ustedes pueden conocer. Enrique, ¿me ayudas con la lectura de este primer fragmento? Por supuesto, profesora. Comencemos. En las colinas de Seoní daban las 7 en aquella bochornosa tarde. Papá Lobo despertóse de su sueño diurno. Se rascó, bostezó, alargó las patas, primero una y luego la otra para sacudirse las pesadez que todavía sentía en ellas. Mamá Loba continuaba echada apoyado el grande hocico de color gris sobre sus 4 lobatos, vacilantes y chillones, en tanto que la luna hacía brillar la entrada de la caverna donde todos ellos habitaban. Esta historia se desarrolla en las colinas de la selva del Seoni y a orillas del río Waingunga, en la India. Inicia cuando 2 esposos pierden a su hijo pequeño tratando de huir del ataque de Shere Khan, el tigre. ¿Les suena la historia? Leamos otro fragmento. Guardarlo, respondió ella suspirando. Desnudo vino, de noche, hambriento y solo. Y con todo, no tenía miedo. Mira, ya he hecho a un lado a uno de mis hijos. Y ese carnicero cojo quería matarlo y escaparse después a Waigunda, en tanto que los campesinos, en venganza, venían aquí al ojeo en nuestros cubiles. Guardarlo. Por supuesto que lo guardaré. Acuéstate, quietecito, renacuajo. Vendrá el tiempo, Mowgli, porque en adelante llamaré a su merced Mowgli, la rana, en que no sea usted el cazado por Shere Khan, sino quien le case a él. Esta historia me gusta mucho, la conocí hace algunos años. El personaje principal es un niño al que la loba Raksha hace parte de su familia y lo llama Mowgli, la rana, ya que no tenía pelo. ¿Ya se acordaron de la historia? En inglés se llama El libro de la selva y fue traducido al español como El libro de las tierras vírgenes. Su autor es el británico Rudyard Kipling y se publicó en 1894. No olvidemos que al escuchar una historia puede ser muy enriquecedor conocer acerca de la vida de su autor. Conozcamos un poco más sobre este escritor inglés. Leamos un fragmento de su autobiografía titulada Algo de mí mismo. Mi primer recuerdo es el de un amanecer.
su luz y su color y el dorado y rojo de unas frutas a la altura de mi hombro. Debe ser la memoria de los paseos matutinos por el mercado de frutas de Bombay, con mi aya y después con mi hermana en su cochecito, y de nuestros regresos con todas las compras apiladas en este. La parte que acabamos de leer, ¿la está contando el mismo autor? Efectivamente. Como mencioné anteriormente, vamos a conocer su historia a través de una autobiografía, es decir, una narración escrita por él mismo acerca de su vida. En ella se habla de su nacimiento, sus logros, fracasos, gustos u otros acontecimientos relevantes. ¿Y cómo podemos identificar que es una autobiografía? Generalmente, la identificación entre el narrador y el personaje del relato se realiza mediante el uso del pronombre personal yo. Entonces, cuando este sujeto se identifica a sí mismo con el nombre del autor, nos enteramos de que son la misma persona que nos está contando sobre su vida. Kipling tenía muchos conocimientos acerca de la India. Supongo que es por esta razón que el personaje del Libro de la Selva se encuentra en la India. Seguramente el autor tomó algunas de sus experiencias para darle vida al personaje. Si estoy en lo correcto, él nació y vivió muchos años en Bombay, que está en la India. Así es, Bombay fue un antiguo estado de la India existente entre 1947 y 1960. Actualmente es conocida como Mumbai y es una metrópoli del estado indio de Maharashtra. Continuemos conociendo a nuestro autor. En el calor de las tardes, antes de la siesta, a ella o a Mita nos contaban historias y canciones infantiles indias que nunca he olvidado, y nos mandaban al comedor una vez que nos habían vestido con la advertencia de ahora a papá y a mamá en inglés. Profesora, no me queda claro a quién se refiere en la primera frase cuando dice ella. Si retomamos el primer fragmento, señala que caminaba por el mercado con su aya, que era una persona que se encargaba del cuidado y educación de los niños en una casa acomodada. El sustantivo aya lo sustituye por el pronombre personal ella. ¿Qué es un pronombre y para qué sirve? Los pronombres son una serie de palabras que se encargan de sustituir al nombre o a los objetos dentro de una determinada oración para evitar su repetición. Es decir, se encargan de señalar o representar a las personas, cosas o hechos que son conocidos por la persona que habla y al mismo tiempo por la persona que escucha. Entonces utilizamos un pronombre para sustituir al sustantivo y así evitar repetir en la misma idea la palabra haya. Así es. Veamos otro ejemplo tomado de los fragmentos que estuvimos analizando. ¿A qué palabra podríamos decir que sustituye el pronombre este, que se encuentra en negritas al final de la frase? Si lo pensamos un poco, menciona que todas las compras estarían colocadas sobre el cochecito de su hermana. Por eso dice apiladas en este, y así no repite dos veces al mismo sustantivo. Es correcto. Retomemos otro ejemplo. Como ya mencionamos, la palabra ella sustituye a un sustantivo, pues se habla de la persona que cuidaba de nuestro escritor en su infancia, su aya. Entonces, hay diferentes tipos de pronombres que podemos utilizar. Veamos el siguiente video. Tome nota. Lee el siguiente fragmento de la historia de vida de Andrea Martínez. Observa las palabras que se resaltan. Me llamo Andrea Martínez, tengo 18 años y soy indígena zapoteca. Nací en El Mirador, un rancho cerca de Tuxtepec, en Oaxaca. Ahí solo escuchaba hablar en español cuando alguien de fuera venía al pueblo. Si alguien nos hablaba en español, nos asustábamos, porque no entendíamos lo que decían. Nos daba vergüenza también porque no podíamos contestarles. ¿De quién se habla en la narración? ¿Quién habla en la narración?
Por supuesto. En ambos casos se trata de Andrea Martínez, un texto en el cual una persona escribe acerca de sí misma y narra algo que vivió, sintió o pensó. Se llama autobiografía o relato autobiográfico. El deporte. Fórmula contra la adversidad. Medallista paralímpico José Arnulfo Castorena se sobrepuso a la orfandad y a un mal congénito, por Jorge Sepúlveda Marín. La de José Arnulfo es una más de las historias de esos competidores que a fuerza de tesón, deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, se esfuerzan al máximo en cada competencia internacional en la que participan. Sus logros no surgieron por casualidad ni suerte. ¿Quién habla en el reportaje? ¿De quién se habla en el reportaje? ¿Te diste cuenta? Quien escribe no es la misma persona de quien se habla. El texto hace referencia a José Arnulfo Castorena y quien escribe de él es un reportero llamado Jorge Sepúlveda Marín. Pero, ¿qué nos permite identificar de quién se habla? En el español existen elementos que nos permiten reconocer, en una conversación o en un texto escrito, quién habla, a quién se le habla o de quién se habla. Uno de estos elementos es la persona gramatical, es decir, el sujeto que realiza la acción del verbo y a quien se reconoce por medio de los pronombres personales. Los pronombres personales tienen formas diferentes según el género, el número, la persona y el caso. La primera persona es quien habla de sí misma, yo o nosotros. La segunda persona a quien se le habla, tú, usted o ustedes. La tercera persona es de quien se habla, él, ella o ellos, ellas. Los pronombres son diferentes palabras que utilizamos para señalar o hacer algunas referencias a otras palabras que ya han sido previamente nombradas dentro de la oración, o bien que son sobreentendidos por parte del lector o el oyente. Con la información que acabamos de escuchar, podemos comprender que el pronombre de nuestro primer ejemplo es de tipo personal. Así es, los pronombres personales sirven para mencionar a la persona que participa en el discurso. Tienen formas diferentes, tanto en función del género y el número de los sustantivos, como si los usamos para la primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. Los pronombres personales a su vez se dividen en pronombre personal tónico y átono. Los pronombres personales tónicos son los que pueden funcionar como un sujeto. Él corre, por ejemplo, en lugar de decir Esteban corre. O como un atributo, los responsables son ellos. Ahora tomemos un ejemplo de la autobiografía de José Saramago. ¿Me ayudas con la lectura, Enrique? Por supuesto. En 1995 me fue concedido el premio Camões y en 1998 el premio Nobel de Literatura. Como consecuencia de haber recibido el premio Nobel, mi actividad pública se vio incrementada. Viajé por los 5 continentes dando conferencias, recibiendo títulos académicos, participando en reuniones y congresos, tanto de carácter literario como social y político. Recuerdo haber leído que Saramago fue un escritor portugués. Son datos que pueden ampliarnos el panorama. En la frase, en 1995, me fue concedido el premio Camões, observamos la utilización del pronombre personal átono me, que podemos ver en negritas. En dicha oración, el escritor se refiere a sí mismo con el pronombre átono me, pues corresponde a la primera persona del singular. Los pronombres personales átonos tienen la función de actuar como un complemento directo o complemento indirecto y se identifica porque los pronombres me o te, incluso se, están escritos antes del verbo, como en el ejemplo. También podemos utilizar los pronombres la, lo o les. Por otro lado, los pronombres demostrativos son usados para indicar dónde se encuentra algo o alguien en relación
con quien habla, como este, ese, aquel. Cabe mencionar que las formas neutras esto, eso, aquello son siempre pronombres. Entonces, en el ejemplo de Rudyard Kipling, que decía, con todas las compras apiladas en este, en donde identificamos que sustituía al sustantivo cochecito, tenemos un pronombre demostrativo. Es correcto. Siguiendo con la clasificación de los pronombres, veamos la siguiente tabla para identificar otros que podemos utilizar. Los pronombres indefinidos son aquellos que expresan nociones de cantidad o identidad de manera indeterminada. Por ejemplo, uno, alguna, mucho. En la conversación, ¿cuánto dinero tienes? Tengo poco. La palabra en negrita nos da una noción de cantidad, pero indeterminada. Los pronombres numerales son aquellos que indican la cantidad exacta del sustantivo al que sustituyen. Por ejemplo, en la oración, tengo un libro, la palabra libro, que es un sustantivo, se podría sustituir por un pronombre numeral y simplemente podríamos decir, tengo uno. Por supuesto que para que la frase tenga sentido, deberá estar contextualizada. Pronombres relativos son los pronombres que se refieren a un sustantivo ya conocido dentro de la oración o el contexto. Las formas de estos pronombres son qué, dónde, cuál, quién, las que, las cuales, lo que, cuya. Por ejemplo, el hombre que me habló era mi tío, o el amigo del que te hablé es ingeniero. Los pronombres interrogativos o exclamativos son los pronombres utilizados para realizar preguntas o para exclamar. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuánto? Veamos la siguiente oración. Dime quién es. La palabra en negritas es el pronombre interrogativo. Pronombres posesivos son los que nos indican la posesión de una cosa por parte de una persona. Estos pronombres tienen flexión de género, número y persona. Como nos muestra la tabla, permite estas variaciones: mío, tuyo, suyo, nuestro, con sus femeninos y plurales. Por ejemplo, aquella casa es nuestra. Pronombres enclíticos son los que se caracterizan por estar unidos al verbo. Por ejemplo, cuéntamelo, dígaselo, dime. Apliquemos lo aprendido hasta ahora en el siguiente fragmento de la autobiografía de la escritora chilena Isabel Allende en su obra titulada Paula. Comienza hablando de su leyenda familiar, como la define esta novelista. Compraron tierras fértiles en las cercanías de la capital que con el tiempo aumentaron de valor. Se refinaron, levantaron mansiones señoriales. Uno de ellos era mi abuelo. Enrique, ¿puedes localizar pronombres que sustituyen algún sustantivo? Eso creo. Usted nos dijo que comienza hablando de sus familiares y este fragmento nos hace saber que hicieron compras de terrenos y menciona que se refinaron. En esta parte hace referencia a las tierras. Más adelante también menciona uno de ellos, en donde se refiere a uno de los familiares de los que habla y quien es su abuelo. Muy bien identificado. Leamos otro fragmento más. Mucho después, cuando se había convertido en hombre de fortuna ante quien los demás se quitaban el sombrero, me confesó que la peor pobreza es la de cuello y corbata, porque hay que disimularla. Tenían los pies plantados en el suelo firme, pero una parte de su alma escapaba hacia el abismo de los sueños. Por eso se enamoró de mi abuela. Para mí, esta pareja fueron siempre el tata y la meme. Podemos observar cómo los pronombres siguen siendo necesarios, pero también encontramos otro tipo de palabras que nos ayudan a sustituir y permiten una redacción que evite las repeticiones o redundancias y son sinónimos. Observemos que en este párrafo la palabra abuelo es sustituida por hombre de fortuna y posteriormente sus abuelos se reemplazan por otros sinónimos.
Recordemos que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero expresan lo mismo o casi lo mismo. La principal función de los sinónimos es que permiten alternar en los textos el empleo de una palabra con otras que expresan lo mismo. Esto es importante al redactar textos en los que un término se vuelve muy frecuente, en los que es conveniente no caer en las reiteraciones. Hay diferentes tipos de sinonimia. Ayúdame a leer la siguiente información, por favor. Existen 5 tipos de sinonimia. Sinonimia total. Son sinónimos indistintamente del contexto en que se las use. Por ejemplo, odontólogo, dentista. Sinonimia parcial o conceptual. Son palabras diferentes, pero que significan la misma cosa. Pero puede ocurrir que determinadas palabras sean más usadas en un tipo de expresión que en otro. Por ejemplo, dama, mujer. Sinonimia referencial. Son palabras que pueden significar lo mismo, pero no presentan exactamente los mismos rasgos significativos. Por ejemplo, baile, danza. Limonada, bebida. Mesa, mueble. También hay que considerar que estos sinónimos se subdividen en los hiperónimos, que abarcan en su sentido otras palabras. Mueble es un hiperónimo de mesa, silla, armario. Los hipónimos, que es lo opuesto al hiperónimo, mesa, silla, armario, son hipónimos de mueble. Los merónimos, que expresan una parte de otra, dedo es un merónimo de mano. Los holónimos, que es lo opuesto al merónimo, mano es el holónimo de dedo. Volviendo a la sinonimia contextual son los términos relacionados que pueden sustituirse únicamente en determinados contextos. Por ejemplo, decir las legumbres son pesadas, es decir, indigestas. Sinonimia de connotación. La sinonimia, en estos casos, es relativa o subjetiva y precisa de las interpretaciones del lector. Por ejemplo, Andrés es un Maradona de las computadoras. En este caso, la palabra Maradona funciona como sinónimo de genio. Como se indicó, la sinonimia es especialmente importante en los textos narrativos, pero también lo es en los otros géneros literarios en donde cada palabra aporta un valor estético a la obra. La correcta utilización de sinónimos se transforma en una virtud de los escritores, seguramente conseguida a partir de la lectura y del enriquecimiento constante del vocabulario. Siempre que redactemos hay que recordar la importancia de que nuestro escrito sea claro. Sin embargo, también hay que evitar que en las explicaciones detalladas caigamos en redundancias que no son sino palabras que se repiten de forma constante. Esta redundancia la podemos evitar sustituyendo correctamente algunas palabras por otras que tengan el mismo significado y que no alteren el sentido de la oración, como los sinónimos o los pronombres, que nos permiten una escritura fluida. Les proponemos el reto de localizar en su libro de texto una autobiografía. Subrayen las palabras que ayuden a evitar la redundancia y especifiquen si son pronombres o sinónimos. Incluso pueden identificar alguna otra palabra como los adverbios. Compartan sus respuestas con sus compañeros y maestras o maestros para revisar sus aciertos. No cabe duda de que para tener un texto claro hay que conocer qué tipo de palabras pueden apoyarnos al escribir y evitar la redundancia. El uso correcto de pronombres y sinónimos es una herramienta útil cuando tenemos que expresar nuestras ideas, pero también lo es en la vida cotidiana cuando deseamos compartir nuestros puntos de vista o experiencias relacionadas con nuestra vida, como sucede en las autobiografías. Recuerden que aprender a sustituir adecuadamente palabras sinónimas y pronombres nos ayuda tanto al hablar como al escribir y puede hacer mucho más interesante un texto. Así es como logramos llegar a nuestro aprendizaje esperado. Identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica y pronominal. Esperamos que esta sesión haya sido provechosa para todas y todos ustedes que nos acompañan desde casa.
para ampliar los conocimientos revisados, consulten su libro de texto o pueden seguir conociendo a grandes escritores a través de sus autobiografías, como los propuestos a lo largo de esta sesión, como Isabel Allende, José Saramago, Rudyard Kipling, o si les gustan las aventuras, pueden buscar a través de internet la interesante novela de este último autor, El libro de las tierras vírgenes. También pueden realizar las actividades sugeridas en su libro de texto. Eso les ayudará a reforzar sus conocimientos y alcanzar nuestro propósito, que es usar sustitutos léxicos y pronominales. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos aprendido a utilizar palabras para no repetir. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.